Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mario Giovanni Cárcamo. Para mí es un privilegio, una bendición estar aquí en estas cámaras compartiendo el mensaje del Señor Jesucristo. Quiero decirle desde ya de que agradezco mucho y respeto mucho su tiempo. Gracias porque para mí es un privilegio. De verdad que usted podría estar en este momento viendo tal vez a otro predicador famoso, tal vez que conozca más de la palabra que yo, pero que usted me está haciendo el honor de estar aquí conmigo compartiendo. Desde ya deseo y profetizo sobre su vida abundante gracia, favor, bendición, paz, salud, provisión financiera en todas las áreas de su vida. Profetizo y hablo una palabra de rompimiento sobre su vida, que el Dios de toda gracia se deje sentir de una manera especial en su vida como en la vida de cada uno de los miembros de su familia. Y sabe que eso no es un deseo, eso es algo profético, es algo que está en el corazón de Dios para cada uno de ustedes. Para mis hijos, eso es lo que yo pido. Eso que acabo de hablar es lo que yo pido para mi hija Isabela y mi hijo Isaiah. Eso es el deseo para mi vida. Y la palabra dice que nosotros debemos de amarnos unos a otros como Cristo nos amó. Y la forma en que Cristo nos amó fue que Él se entregó del todo por nosotros. Imagínense que siendo Dios no se aferró a eso, sino que más bien tomó una posición de siervo. Y dice la Biblia que se humilló hasta la cruz del Calvario. ¿Por qué hasta la cruz del Calvario? Porque la Biblia dice de que solo a los malditos se les crucificaba. Entonces Él tomó esa posición de maldito, de maldición, para que nosotros fuésemos bendecidos. O sea que cuando usted dice, oh, bendiciones, Dios te bendiga, usted lo que está diciendo es que, que, que lo que, que lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz, de tomar la maldición para que nosotros fuésemos bendecidos o fuésemos bendición, que se cumpla. O sea, cuando usted dice Dios te bendiga, lo que usted está diciendo es, hey, lo que el Señor Jesucristo hizo, que se cumpla en tu vida. O sea, que decir Dios te bendiga y desearle la bendición a las personas es importante, porque nosotros somos bendecidos porque Él fue maldecido. Y esto no es porque alguien lo maldijo, sino que Él tomó todas nuestras maldiciones, nuestras enfermedades, nuestros pecados. Él sufrió un castigo específico por nuestra paz. Nuestro Dios es tan bondadoso, tan bueno, tan lleno de misericordia, de amor, que todo lo que hizo nosotros no éramos y seguimos siendo no merecedores del tal. La Biblia dice que Él lo hizo todo por amor. Imagínense, cuando nosotros nacemos, venimos con una naturaleza pecaminosa. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos pecaron y el pecado entró en ellos y por medio del pecado entró la muerte. Entonces, por eso es que nosotros, cuando ellos tuvieron sus hijos, se acuerda de Caín y Abel. Caín nunca había visto una película donde alguien mataba a alguien, pero él mató a su hermano. Y es porque él ya había nacido con el pecado. Y por ende la muerte se quiso hacer presente desde el comienzo. Si me dejo entender, desde el comienzo la Biblia dice que el Señor le dijo, no coman de ese árbol porque van a morir, porque ellos iban a tener conocimiento del pecado, o sea, iban a pecar. Entonces, ¿qué pasa? De que, eso es lo que dijo Dios con respecto a lo espiritual, pero también la muerte entró por el pecado, donde físicamente el hombre llegó a experimentar la muerte. ¿Qué pasa? Que el diseño original de Dios no era que nosotros muriésemos. Entonces, ya una vez pecado, una vez que el pecado entró en el hombre, obvio, todos los hijos de los hombres, naturalmente, venían ya pecaminosos, o sea, ya llenos de pecado y llenos de muerte. ¿Sí me dejo entender? Porque un niño, o sea, cuando yo nací, desde el momento que yo nací, empecé a morir, ¿verdad? Porque uno viene, ya viene con, voy a decirlo así, pero que... voy a decirlo así, ya venimos como quien dice con nuestros días contados. Como que ya se sabe de que un día nosotros vamos a nacer y un día vamos a morir. Entonces, si tenemos 10 años, ya cuando cumplimos un año, ya solo nos quedan 9. Digamos que a los 10 años un niño va a morir. Ejemplo un poquito feo. Pero que por cuestión de matemática, cuando ese niño cumple un año, ya murió un año.
porque ya solo le quedan 9 años, y así hasta que llegue el día de la muerte. Ese no era el propósito original de Dios. El propósito original de Dios es que fuésemos eternos, es que disfrutáramos toda su creación. Pero dice la Biblia en Romanos 3:23 que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, ahí es donde nosotros nos damos cuenta de que necesitamos un Salvador. Es por eso que el Señor Jesucristo vino lo busqué porque sabía que me había confundido. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea que el pecado nos destituyó, nos sacó, fuimos reemplazados. En vez de tener la gloria de Dios, obtuvimos la muerte. En Romanos 6:23 es el que dice, permítame que aquí está rapidito aquí, discúlpeme, porque esto no era parte del mensaje, pero que todo tiene su propósito, se vale. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, o sea, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea que el pecado nos destituyó, nos sacó de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, y el pecado, dice la Biblia, que la paga del mismo es muerte. O sea que, en otras palabras, cuando nosotros pecamos, lo que recibimos es la muerte. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, de que cuando nosotros nacemos, y yo esto lo he dicho en muchas de mis enseñanzas y lo voy a seguir repitiendo porque quiero que sepan de que esa es la línea de enseñanza que Dios me ha dado. Que nosotros, que lleguemos a un convencimiento de cuál es nuestra naturaleza sin Cristo. Yo he dado ese ejemplo, no sé, cientos de veces, por decirlo así, un poquito exagerado, pero sí muchas veces he explicado cómo un niño cuando nace miente, pelea, grita, se enoja, un poquito narcisista, egoísta, egocentrista, niños que maliciosos, niños que no tocan un juguete, pero que si llega otro niño a visitar, aunque ese juguete haya estado ahí 3 años, de repente es mi juguete, no lo toque. Y por ahí va la cosa. Si usted pone todas esas actitudes, siempre he dicho, en una persona adulta, esa persona adulta sería la más odiada, ¿verdad? Pero como un niño es el que lo está haciendo, nosotros lo miramos como gracioso. Miren el niño cómo se porta, que el otro. Miren ese carácter, igualito al papá. Entonces, ¿qué pasa? De que esa es la naturaleza pecaminosa del niño. Esa es muestra de que el niño un día se le va a tener que enseñar a decir la verdad. A un niño no hay que enseñarle a mentir, pero sí a decir la verdad. ¿Por qué? Porque ya venimos con ese pecado. Entonces, ¿qué pasa? Que para que nosotros pasemos porque en ese estado de muerte espiritual por causa del pecado, nosotros teníamos o tenemos que pasar de la muerte a la vida. Y eso solo se hace por medio de nuestro Señor Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Efesios capítulo 2 es el que quiero hacer un poquito de énfasis en lo que vamos a hablar en esta tarde, en este día. Ok, capítulo 2 de Efesios dice lo siguiente: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, ¿se acuerda que yo le había dicho que cuando uno está sin Cristo, naturalmente por el pecado que mora en nosotros estamos en una condición de muerte? ¿Por qué? Porque muerte, o sea, estamos vivos en el cuerpo, ¿verdad? Pero ¿por qué dice de que estamos en una condición muertos totalmente? ¿Por qué? Por el hecho de que si nosotros nos morimos en la condición pecaminosa en que nacimos sin Cristo, entonces nosotros después de la muerte seguimos, o sea, somos eternos, pero nada más que es una muerte eterna, una muerte infernal, o sea, una muerte que no es, ¿cómo le diría? Que no es el diseño de Dios. Dios no hizo el infierno para nosotros los seres humanos, sino para el diablo, para los demonios, el enemigo. Ese es su futuro, pero que mejor dicho, ya está escrito. Pero para nosotros no. Nosotros venimos a ser hasta cierto punto víctimas de cómo las cosas se dieron desde el comienzo.
Pero el Señor en su bondad nos envió al Señor Jesucristo para que nosotros, por medio del Señor Jesucristo, podamos obtener la vida. Entonces, aquí dice la palabra que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esos delitos pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu. Este está hablando del diablo, que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, en otras palabras, aquí la Biblia nos está declarando cuál era nuestra condición antes de que viniéramos a Cristo y cuál es la condición de la persona que no ha recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Y quiero que entienda, si usted es una de esas personas que no ha recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, esta palabra no es para infundirle temor o para infundirle condenación, que usted se sienta, wow, que tiene demonios y todo esto, o que está muerto. No, no. Esto, la Biblia dice que el sabio ve el mal y se aparta. Esto es el Señor diciéndole, hey, mira, este es el mal que está en tu vida. Apartate, vení y te voy a enseñar qué dirección ir. Entonces, dice la Biblia que, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, los mismos que los demás. O sea, aquí está hablando de los cristianos. El cristiano hoy en día tuvo un pasado. Por eso es que el principio de esta enseñanza que estoy compartiéndole es para que nosotros eliminemos el orgullo espiritual, el orgullo religioso, donde no nos creamos más que las demás personas que no conocen a Cristo, que no las miremos de menos solo porque nosotros somos cristianos, como algo que nosotros hayamos logrado por nuestra propia, ¿cómo se dice? O sea, por algún acto, o sea, que nosotros somos santos porque tomamos una dirección diferente y ahora pues no quebramos ni un plato. O sea, es necesario que nos llenemos de humildad. Hay veces que nosotros podemos ser personas espirituales, cristianos, buenos cristianos, gente que amamos a Dios, pero sin darnos cuenta, con el orgullo y la vanidad se meten de una forma sutil, donde nosotros hablamos de la gente que no conoce a Cristo con un poquito así, un poquito grosero, ¿verdad? Donde no nos importa o donde sentimos de que nosotros somos mejores. Y la verdad es que no es, o sea, eso no es correcto. ¿Por qué? Por el hecho de que, bueno, vamos a dejar que la palabra nos diga por qué. Entonces, voy a leer otra vez lo que acabo de leerlo para que usted se dé cuenta o nos demos cuenta por qué tenemos que caminar en humildad espiritual. No solamente como personas, pero espiritualmente caminar en humildad para aquellos que no conocen a Cristo. ¿Por qué? Porque mire, el ser cristiano es como como una persona millonaria. Una persona que fue pobre y llegó a ser millonario por cualquier razón, por herencia o lotería, qué sé yo, y después mira al pobre de así, pues de una forma grosera. Y la gente le diría, wow, ¿no te acuerdas cuando vos eras pobre? Y eso existe. Bueno, eso es así, somos nosotros los cristianos. Cuando nosotros nos convertimos al Señor y miramos a la gente así como, ay, esos pecadores, esa gente del mundo, y eso aquí, y que eso allá, nosotros no somos diferentes que aquellos arrogantes, perversos, aquella gente que tiene millones y mira a los pobres de una forma grosera. Él es la misma actitud, diferente razón. ¿Sí me dejo entender? Entonces, mire, para que se nos bajen los humos, mire lo que dice la palabra otra vez. Voy a comenzar por Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, cristianos, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, los mismos que los demás. Eso éramos nosotros. Pero Dios, que es rico en misericordia, mire que Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó,
aun estando nosotros muertos, nos dio juntamente con vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, con el Señor Jesucristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces mire qué precioso es esto. La Biblia dice, la Biblia me encanta que dice juntamente con Cristo. Dice, os dio vida juntamente con Cristo. Nos resucitó juntamente con Cristo. Nos hizo sentar en lugares celestiales juntamente con Cristo. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros, o sea, por toda una eternidad, la abundante riqueza de su gracia y de su bondad. O sea que nosotros venimos, o sea que Dios nos salvó prácticamente para mostrarle a los universos, a todo lo que es creado, ¿verdad? Porque nosotros los humanos somos los más desobedientes que yo creo que Dios ha hecho. Todo se somete a Dios. Todo se somete a Dios. Pero nosotros los seres humanos nos hizo con un libre albedrío. O sea, nos hizo con libertad de expresión, libertad de decisión. O sea, que nosotros tomamos decisiones como nosotros queramos. Solo somos libres para decidir. Él no viola ese principio, ¿verdad? Que Él dijo, te voy a dar un libre albedrío para que vos decidas. Por eso que la gente dice, pero ¿por qué Dios no paró a Adán y Eva? Porque Él no hizo un robot, Él hizo a un ser humano con decisión. Y sabe una cosa, para darle un poquito ahí empuje a esto, que desde la eternidad los ángeles tienen el libre albedrío. Ellos no son esclavos que Dios los maneja con su mente. Por eso es que Satanás, Lucifer, que en el principio era un lucero, un ángel hermoso que tenía todos los beneficios. Según la Biblia, era un músico, alguien que dirigía alabanzas, que estaba en ese mover delante de Dios. Entonces supongo que él estaba, como quien dice, performing, o sea, que él estaba, digamos de que Dios está aquí recibiendo la alabanza y Lucifer estaba ahí con la banda tocando y los millones y millares de ángeles viéndolo a él y viendo a Dios. Y tal vez se le saludaba porque dice la Biblia que él se llenó de orgullo, se llenó de vanidad su corazón, al punto que él decía, bueno, ya todo el mundo me admira porque yo soy el cantante, yo soy el que dirijo la alabanza. Entonces, a muchos ángeles eran muy cercanos a Lucifer, pero su corazón se puso perverso y se llenó de vanidad y se creyó más de lo que era, al punto de que él quiso ser como Dios y quería que se le adorara como Dios. Este bárbaro se atrevió a decirle al Señor Jesucristo, si de rodillas me adorares y te postrares delante de mí, yo te voy a dar todos los reinos y las riquezas de este mundo. Por eso es que cuando la gente anda ofreciendo ahí de que vas a hacerte millonario, que esto y lo otro, yo digo, man, si eso es lo que ofrecía el diablo, brother. Anyway, pero la cuestión es esta, de que el Lucifer se llenó de vanidad y él tomó la decisión de rebelarse contra Dios. Y Dios no lo paró, porque ese es un principio de nuestro Dios, de que el libre albedrío que Él nos dio, Él no lo viola para que nosotros tomemos decisiones. Entonces el diablo fue echado y pervirtió a toda la creación de Dios. Y por eso Él va a pagar por toda una eternidad. Entonces, ¿qué pasa? Pero olvidémonos de Él, ¿verdad? Fíjese que yo no iba a hablar de eso, de esa actitud del diablo allá en el cielo cuando se rebeló contra Dios. Pero que, valga la redundancia, la enseñanza de hoy es que nosotros seamos humildes, sencillos en nuestro corazón, en nuestro caminar con Dios. ¿Sí me dejo entender? Podemos ser muy cristianos, muy dados a amar a Dios,
muy dados a la palabra, muy dados a... Pero si nosotros no amamos a las personas que no conocen a Cristo, si no los soportamos, no nos relacionamos, nosotros estamos caminando en una cierta vanidad y orgullo espiritual. Y se nos ha olvidado que nosotros éramos esclavos del pecado, que nosotros éramos perversos de corazón. Pero por su bondad, su amor y su misericordia, Dios, dice la palabra, nos dio vida con Cristo, nos resucitó juntamente con Cristo y nos ha bendecido en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y aquí este versículo me encanta, este versículo de Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Porque por gracia, o sea, por la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es ese favor de Dios para con nosotros, un favor inmerecido. O sea, la muestra de su favor para con nosotros, ese favor que no nos merecemos. Esa es la gracia de Dios. La gracia de Dios es algo que Dios nos dio por amor, porque Él nos vio y se enamoró de lo que Él hizo, al punto de que nosotros solo éramos su creación, pero por medio del Señor Jesucristo, dice la palabra que Él nos hizo renacer, o sea que nosotros morimos juntamente con Cristo, resucitamos con Él y con esa nueva naturaleza, Él dice que nos dio la potestad de que nosotros fuésemos hechos hijos de Dios. O sea, de que toda la creación es eso, creación. Pero cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo, nosotros nacemos de nuevo y al nacer de nuevo, esa nueva naturaleza ya no es la pecaminosa, sino que es la espiritual, la santa, sin mancha y sin arrugas. ¿Sí me dejo entender? Entonces la Biblia dice que porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. En otras palabras, no sos salvo por algo que vos hiciste, por lo que sabés, por lo que tenés, por lo que hiciste, por lo que estás haciendo, por lo que vas a hacer o lo que hizo. No, esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Qué es un don? Una donación, un regalo, una dádiva de Dios. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. O sea que nosotros no somos salvos porque somos santos. Oh, yo me conservo en santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Esa parte de la Biblia está fuera de contexto. Y yo se lo puedo explicar y se lo voy a explicar porque eso está en mi corazón, predicarlo. Que la Biblia no está hablando de una santidad de que nosotros no cometamos pecado. Solo para darle un poquitito del asunto ahí. No, y la Biblia, si usted va a ese versículo, la Biblia dice... buscar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea, está hablando de la paz y la santidad para con su hermano. Pero como le digo, ese es tema para otra vez. Yo sé que ahorita ya tal vez uno empezaron a apagar esto porque para muchos la santidad es no cometer pecado y esa es la mentira del diablo más grande que existe. Eso no es la santidad. La santidad no es lo antónimo del pecado, sino que la santidad es el que Dios nos haya separado, que estamos en este mundo, pero no somos parte de Él. Esa es la santidad, porque santidad en esencia, la palabra significa consagración, separado de. O sea, que cuando Dios nos separó, que nos sacó de este mundo, que estamos en Él, pero no somos parte de Él, eso ahí donde Dios nos hizo santos, por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero otra vez vamos a tratar ese tema a más profundidad. No por obras para que nadie se gloríe. Mucha gente dice, si no andas santo no puedes llegar al cielo. Todos pecamos, este cuerpo va a pecar hasta el día que fallezca y va a ser destruido. Por eso es que Dios nos va a dar otro cuerpo, porque lo que es salvo de nosotros es nuestro espíritu. El que pretende de su santidad y que hable de que anda en santidad y que el mundo y que la gente, que no sé qué, y que mitad de la iglesia se va a ir al infierno. Mire, yo leo lo que la palabra dice y aquí dice que no es por obras para que nadie se gloríe. No es por lo que usted hace, dice, piense, por cuánta Biblia lee, cuánto ora, la santidad. No.
Nada de lo que usted hace lo hace salvo. Lo único que nos hace salvo a nosotros es el que nosotros abramos nuestro corazón y reconozcamos de que somos pecadores. Es que ahí está el secreto. Cuando yo reconozco, Padre, yo soy pecador. Es que por eso que recibimos a Jesucristo, porque somos pecadores por naturaleza. Entonces cuando el Señor Jesucristo viene, Él nos santifica, Él nos purifica. ¿Me entiende? La Biblia dice y con esto voy a terminar, la Biblia dice de que el Señor Jesucristo viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arrugas. Entonces, ¿qué significa santa? Significa separado. Si búsquelo ahí, Google it, o vayas a cualquier medio que usted pueda. Santidad significa separado o consagrado. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Dios dice, o sea, ustedes están en este mundo, pero no son parte de Él, ahí esa es la forma en que Él nos santificó. Nos lavó con la sangre del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué? Somos santos porque Él nos separó y nos escogió para Él, nos separó para Él. Santos, sin mancha. ¿Por qué? Porque ya no tenemos la marca del pecado en nuestra vida, porque la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado y nos libra de toda maldad. La sangre de Jesucristo nos lavó, dice la palabra. ¿Sí me dejo entender? Hemos sido lavados por la sangre del Cordero, de una vez y por todas. Entonces somos santos y sin mancha, porque Él ya borró la mancha del pecado en nuestra vida con la sangre del Señor Jesucristo. Sin arrugas, que la arruga es el sinónimo de muerte, del marchitar de la vida. ¿Verdad? Cuando yo tengo 56 años, o sea, yo tengo arrugas, y así mi mami tiene 89 años, ya va a cumplir sus 90, tiene más arrugas, y yo sé de que, por ejemplo, don Jacobo Ruiz, el papá de, bueno, él es mi familia también, el papá de mis amigos, de Yolanda, de Felipe, de Noé, de Olvan, de Pablo, de Dilia. Él si no me equivoco, él tiene 100 o 101 años. Él vive en Puerto Cortés, Honduras, Centroamérica. Y yo creo que tal vez él se mantiene. Yo le vi una foto y la verdad es que parece que tuviera sus 80. La cuestión es de que la arruga es el marchitar de la vida. Una flor que está arrugada, ya usted sabe que es una flor que está desfalleciendo y muriendo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué dice la Biblia de que Él viene en una iglesia santa, sin mancha y sin arruga? Porque cuando estamos separados, que Él nos separó para Él, somos santos. Nos lavó con la sangre del Señor Jesucristo, somos limpios. O sea, sin manchas y sin arruga. Es porque nosotros cuando recibimos al Señor Jesucristo, recibimos la vida eterna. Entonces ya no estamos en muerte, porque hemos pasado de la muerte a la vida. Es más, aquí lo dice, que Él os dio a vosotros, ¿cómo dice? Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, como cuando Dios nos da la vida eterna, entonces ya esa arruga ya no es parte de nosotros. Porque cuando Dios nos ve a nosotros, ve la vida eterna que Él ya nos hizo vivir desde este momento hasta la eternidad, donde vamos a estar juntamente con el Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo puedo cerrar este tema yo? De dos formas. Número uno, hermanos en Cristo, mis hermanas, seamos más humildes en cómo miramos a la gente. No miremos al no cristiano de menos. No nos miremos como si estuviéramos viendo a un enemigo. ¿Por qué? Porque nosotros venimos de ahí. Porque nosotros estamos aquí por la mera bondad de Dios. Por la mera misericordia de Dios. Por su amor, por su bondad. Por eso es que nosotros estamos donde estamos. No por un mérito propio. No porque hayamos hecho algo bueno. Él fue el que pagó en la cruz del Calvario para que estemos aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que la Biblia dice que la mies, o sea, the harvest is plenty. O sea, la mies es mucha. ¿Cómo se dice harvest? La cosecha es mucha, pero los obreros son pocos. Dice la Biblia, orá al dueño de la mies, al dueño de la cosecha, porque la cosecha ya está lista para que envíe más obreros. Entonces necesitamos obreros y segadores. En eso nos tenemos que convertir nosotros, en obreros y segadores, hombres y mujeres que
No solamente nos queremos parecer a Cristo en nuestra forma santa de ser, sino que no solamente vamos a parecernos a Él, sino que vamos a hacer lo que Él hizo, porque la verdad es que dice la Biblia de que Él puso su vida por nosotros. Entonces nosotros tenemos que poner nuestra vida por nuestros hermanos que están allá en el mundo. Amemos a las almas, porque la Biblia dice que porque de tal manera amó Dios a quién, al mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hice una pausa porque yo quiero que entendamos eso, que si nos queremos parecer a Cristo, nosotros tenemos que amar al mundo como Cristo nos amó a nosotros cuando estábamos en el mundo. Dice la Biblia, con respecto al amor, mucha gente dice, oh, ama a tu prójimo como a ti mismo. No, dice el Señor Jesucristo dijo, ¿saben qué? Tranquilo, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo los amé a ustedes. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo? Se negó a sí mismo, que era Dios, pero no tomó eso como algo a que aferrarse, dice la Biblia. Entonces no tomemos el cristianismo como algo que nos tenemos que aferrar. Oh, que yo soy cristiano, que yo no me junto con tal y tal. No, dejemos eso a un lado y tirémonos a traer a toda esa gente. No a traerlas a una iglesia, es llevarle las palabras y decirle que Cristo los ama. Ahora, si usted es una persona que no conoce al Señor Jesucristo, usted ya escuchó lo que yo dije aquí. La condición de una persona que no está en Cristo es una condición bien difícil, ¿verdad? Porque es una condición de muerte, una condición de desobediencia, una condición donde la persona está corriendo conforme al príncipe y la potestad del aire, espíritu de desobediencia. Y ese no es el propósito de Dios para su vida. Mire, lo más lindo, lo más precioso que a usted le puede acontecer es lo que me aconteció a mí. Los que me conocen desde niño, mire, ve, desobediente, orgulloso, soberbio, mentiroso, vanidoso, muy lleno de creerme la que me la sabía toda. Salía de una relación a otra, inestable con respecto a las relaciones, donde yo herí muchos sentimientos de muchas personas. Muchas personas me hirieron a mí. Porque así es que se vive. Cuando uno no tiene a Cristo, uno vive en un infierno, porque el infierno es la ausencia de Dios, así como así como la oscuridad es la ausencia de la luz. Hay un cuarto oscuro, está oscuro porque no está la luz. Una vez que la luz entra, la oscuridad se va. Así es la muerte y el pecado en nuestra vida. Todo ese sufrimiento donde a usted lo hieren y usted hiere a otros es por la ausencia de Cristo en nuestra vida. Porque el día de que yo le entregué al Señor Jesucristo, no crea de que yo me convertí al Señor y wow, este tipo que fiel. No, yo fui un cristiano infiel desde muy joven. Practiqué ese sub y baja en mi cristianismo. Pero ¿qué pasa? Que cada vez que yo me salía de los caminos del Señor, hería gente me hería, volvía a los vicios y queriendo continuar con querer llevar las riendas de mi vida. Y siempre di con una pared, siempre di con el dolor, con el abandono, con la soledad, con la incertidumbre. Y me cansé de estar cansado. Y hay veces que nosotros tenemos que cansarnos de estar cansados. Pero una cosa que yo le puedo decir a usted y asegurarle, yo creo que usted va a estar de acuerdo conmigo, que no importa en qué condición nosotros estemos espiritualmente hablando, Dios nunca nos deja solo. A mí el Señor me ha amado hasta en las situaciones peores que yo he tenido en mi vida. Y es por eso que hoy en día yo guardo mi corazón. Es por eso que hoy en día me acerco más a Él, me escondo en Él. Dice la Biblia de que el que habite el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mío, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Entonces lo dejo con esa palabra a usted, que usted no conoce al Señor Jesucristo. Es más, en este instante, cierre sus ojos conmigo y repita conmigo: Señor, gracias por este momento, gracias por tu palabra. Voluntariamente abro mi corazón
y recibo a Jesucristo como mi único Señor y Salvador. Padre, yo reconozco que soy pecador y que han dado muerte en pecado, pero hoy yo recibo a Jesucristo, recibo la salvación, yo recibo la vida y recibo la vida eterna. Gracias, Señor, porque tú me amaste antes de la fundación del mundo. De hoy en adelante, Señor, me comprometo a vivir mi vida para ti, en Cristo Jesús. Amén. Esa oración ha creado no sé si la palabra berrinche que caería bien, pero una fiesta impresionante en los cielos, porque usted acaba de darle su vida al Señor Jesucristo. La Biblia dice que su nombre en este momento ha sido escrito en el libro de la vida, y dice la palabra de que su nombre está escrito en la palma de Dios, y que usted está ahí, que nadie lo va a arrebatar de su mano. Bienvenido a la familia de Cristo. Quiero que sepa de que el Señor está comprometido desde este día hasta por toda una eternidad a nunca dejarlo, nunca desampararlo. Eso dice el Señor: nunca te dejaré, nunca te desampararé. Yo te amaré y nadie te apartará de mi amor, dice el Señor. Yo te amaré y te amaré por toda una eternidad. Bienvenido.